Universidad Católica Andrés Bello, Cátedra de Teoría General de la Prueba. Video número 12, tema número 10, evacuación de pruebas simples fuera del juicio, pruebas a futuro o pruebas anticipadas. Bien, vamos a comenzar por la noción. Lo primero que tenemos que hacer es distinguir entre pruebas preconstituidas y pruebas simples o judiciales. Las pruebas preconstituidas nacen fuera del juicio, normalmente por mandato de la ley. No necesitan evacuación o un proceso de construcción, pues tienen un proceso de formación que determina la propia ley. En su construcción interviene el Estado o la ley. Dice cómo se forman este tipo de pruebas. Y esto es lo que garantiza básicamente su certeza y veracidad, además de su mejor valor probatorio, hay que decirlo. No requieren control del adversario para su formación, se construyen fuera del proceso y tienen un proceso de formación propio. No tienen necesariamente una vocación procesal o una finalidad estrictamente procesal. Normalmente, de hecho, tienen una función o una finalidad extraprocesal. Se dice que previenen litigios. ¿Cuál es la prueba preconstituida por excelencia? El documento público en particular. Fíjense que el documento público se construye fuera del proceso por mandato de la ley, tiene un mejor valor probatorio y no necesariamente tiene una función procesal. Es decir, nosotros no construimos o no elaboramos este tipo de pruebas preconstituidas de cara a un juicio, sino que lo hacemos, digamos, en función de nuestras relaciones cotidianas. Normalmente, fíjense que se hace por mandato de la ley y siguiendo procedimientos establecidos en esta. Por su parte, las pruebas simples, o las que podemos llamar también judiciales, nacen necesariamente dentro de un juicio. Necesitan de un proceso de formación, que nosotros sabemos que es la evacuación, ese proceso de construcción probatorio. Se forman bajo el control del adversario, en función básicamente del principio de control de la prueba dentro del proceso. Tienen necesariamente una finalidad procesal, pues nosotros construimos pruebas simples o judiciales para probar los hechos en un juicio determinado y construimos pruebas en ese juicio para probar en ese juicio. Se requieren para un juicio determinado en el que van a probar, porque las pruebas simples o judiciales se construyen para el juicio y en el juicio en que van a probar. Entonces, ¿qué ocurre? Con relación a estas, digamos, a lo que es objeto de nuestra conversación de hoy, que son esta evacuación de pruebas simples fuera del juicio, lo primero que tenemos que tener claro es que la regla general es que las pruebas se construyen en el juicio en el que van a probar. Esa es la regla general. Yo construyo pruebas simples en el juicio en donde ellas van a desplegar su función. Esto es probar los hechos controvertidos en ese juicio. Esa es la regla general. Pero ¿qué ocurre? En un caso puede haber circunstancias de hecho o pruebas que pueden desaparecer. Hay circunstancias de hecho o pruebas que pueden desaparecer si no se las asegura en el momento en que las tenemos enfrente. Pónganse el caso de un derrumbe, ¿ok? En donde si una pared se cae en su casa, esa pared hay que recogerla. Ustedes no van a dejar la pared por mucho tiempo, ¿ok? Y si, digamos, los motivos del derrumbe pueden dar lugar a una demanda que ustedes puedan implantar contra alguien, por ejemplo, el que derrumbó el muro por negligencia o por dolo o por culpa, por la razón que fuera, y ustedes lo van a demandar, ustedes no pueden dejar la pared en el piso o el muro en el piso hasta intentar la demanda, porque para eso va a pasar muchísimo tiempo. Va a pasar el tiempo en que ustedes consigan abogados, va a pasar el tiempo en que ese abogado redacte la demanda, va a pasar el tiempo en que ese abogado reconstruya los hechos para poder plantear una buena demanda, van a tener que presentar la demanda, van a tener que admitir la demanda, van a tener que darle plazo
para el emplazamiento a la otra parte, que si bien es cierto, solamente son 20 días de despacho, hay que citarlo para eso, para que empiece a correr ese plazo de contestación. Y él podría, en lugar de contestar al fondo, oponer cuestiones previas, lo que habría una incidencia que incluso en algunos casos puede tener apelación. Y luego de todo eso es que empezaría el lapso para hacer, digamos, las pruebas, para construir las pruebas, el lapso de instrucción. Entonces, fíjense que ustedes durante todo ese tiempo van a tener a lo mejor la pared de su casa, la pared del frente de su casa, o la pared de su cocina, o la pared o el muro que sea, lo van a tener en el piso y eso no es lo correcto, ¿ok? Porque nadie va a dejar la pared de su casa, por ejemplo, una pared de su casa en el piso hasta poder evacuar las pruebas que le hacen falta para demostrar el dolo o la culpa o la negligencia, lo que fuera, en el juicio que ustedes piensan entablar. Entonces hay que asegurar la situación de hecho, que se puede modificar, puede desaparecer o puede tratarse de la prueba. Pónganse el caso de un testigo que es el testigo que aprendió los hechos y va a salir de Venezuela o está, por ejemplo, en un estado crítico de salud. Entonces, fíjense que van a perder la prueba. Si ustedes no hacen el interrogatorio, digamos, de una manera anticipada, sin que esté presente el juicio donde esas pruebas van a probar. Entonces, fíjense que aquí estamos hablando de una situación en donde ustedes necesitan hacer un aseguramiento probatorio inmediato, dada la urgencia, porque los hechos pueden desaparecer o modificarse o porque las pruebas pueden desaparecer. Y no hay juicio, el juicio es futuro, el juicio es eventual. Fíjense que la urgencia por temor fundado de que se pierda el hecho o la prueba, si esperamos, o sea, existe esa urgencia porque hay temor de que se pierda o se modifiquen los hechos o que se pierda la prueba. Porque si esperamos a que se inicie el proceso, esos hechos o esas pruebas se van a perder y yo voy a necesitar esa prueba para poder probar en ese juicio que no está presente, que es eventual. Esta urgencia habilita que pudiéramos asegurar el hecho o la prueba antes de que desaparezca, me parece a mí, y es lo lógico. Y en ese caso, ¿cómo hacemos para garantizar el control de la otra parte? Es decir, de la potencial contraria en ese juicio eventual, que aún no existe, ¿ok? Nosotros tenemos que, acuérdense que el control es esencial, entre otras cosas, para la eficacia de las pruebas en el proceso. Entonces nosotros no tenemos un proceso en donde vamos a contender los asuntos de fondo, los hechos de fondo, pero tenemos la posibilidad, ¿ok? El temor fundado de que se pierda el hecho o la prueba que voy a necesitar para ese juicio eventual, para ese juicio futuro. Y necesito garantizar a la otra parte en la construcción de esa prueba, porque la voy a construir ahorita sin juicio, necesito garantizarle a la parte contraria, a la potencial contraria, que ejerza el control en el momento en que yo voy a construir las pruebas, que es anticipadamente a ese juicio futuro. Fíjense que no hay hechos controvertidos, pues no hay aún un juicio presente, actual. El juicio en el que esas pruebas que yo necesito evacuar ahorita, porque los hechos pueden desaparecer o porque la misma prueba puede desaparecer, yo necesito acreditarlos en ese juicio que aún no existe. Pero ese aseguramiento, esa construcción de pruebas, necesito hacerlo de inmediato. ¿Por qué? Porque corro el riesgo, tengo el temor fundado de que los hechos desaparezcan o las pruebas desaparezcan. Surgen así estos mecanismos para asegurar los hechos o las pruebas de esos hechos en forma anticipada, es decir, de esos hechos potencialmente que voy a controvertir. Entonces yo necesito asegurarlos de una vez, es decir, antes de que se inicie el juicio, el que esas pruebas van a probar esos hechos. ¿Ok? Entonces yo voy a tener esa necesidad de probar las pruebas en un juicio, de probar los hechos en un juicio que aún no se presenta, que aún no tengo presente, pero tengo los hechos o las pruebas a la mano. Entonces surgen estos mecanismos precisamente para poder hacer ese adelantamiento de pruebas de cara a esos procesos que se pueden dar en el futuro. Entonces, estos mecanismos especiales para evacuar pruebas simples fuera del juicio, ¿cuáles son? El retardo perjudicial, la inspección ocular extralitem y los justificativos para perpetua memoria. Vamos a empezar entonces por el retardo perjudicial.
Aquí tengo una serie de nociones que nos van a servir para saber de qué estamos hablando. Lo primero que tenemos que decir es que es un verdadero juicio contencioso especial. Por lo menos así lo define el Código de Procedimiento Civil en el libro cuarto, título séptimo, de los procedimientos especiales contenciosos. Ahí es donde está desarrollado el retardo perjudicial. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que tener presente? Hay quien le asigna a este juicio, a este procedimiento, la naturaleza de un procedimiento de jurisdicción voluntaria, porque no hay contención. Es decir, aquí no vamos a discutir temas de fondo, no vamos a discutir quién tiene el derecho, no vamos a declarar ningún derecho, ¿ok? Sino que lo que vamos a hacer es evacuar unas pruebas. Otros autores en la doctrina le asignan más bien naturaleza cautelar, cautelar sin juicio, ¿ok? Pues lo que se busca es precisamente un aseguramiento, pero un aseguramiento probatorio. En este sentido tenemos al profesor Mario Pesci-Feltri y al profesor Jesús Eduardo Cabrera. Lo cierto es que no existe una contención real, eso es cierto, porque no vamos a tener una discusión en derecho, en el sentido de a quién le corresponde el derecho. Aquí lo único, la única función, el único objetivo de este tipo de procedimientos es hacer un aseguramiento probatorio, hacer un adelantamiento probatorio de las pruebas o de los hechos que van a ser objeto de un juicio que aún en el presente, que ahorita no existe. Entonces, sí, es cierto, no existe una contención real en el sentido de litigiosidad, pero sí hay una adversariedad que está reducida a la construcción de pruebas. Entonces, esta discusión en doctrina existe, pero lo cierto es que en nuestro Código de Procedimiento Civil, en el libro cuarto, título séptimo, cuando habla de los procedimientos especiales contenciosos, incluye ahí al retardo perjudicial. Su única finalidad, como les estaba comentando, es hacer evacuar la prueba de los hechos, porque esos hechos o esas pruebas se pueden perder o se pueden modificar. Es un procedimiento en donde no se va a dictar ninguna sentencia, porque básicamente no hay contención, y en el cual están prohibidas las incidencias. Aquí lo único que vamos a hacer es evacuar una prueba. No hay decisión, no hay incidencias. La única decisión que se emite en este tipo de procedimientos es la admisión de las pruebas que queremos sean evacuadas en este tipo de procedimiento especial. ¿Cuál es la gran ventaja que tiene y cuál es, digamos, la noción que mueve o una de las nociones que mueve el retardo perjudicial, además del temor fundado de que desaparezcan los hechos? Porque ese es el móvil central, el temor fundado a que desaparezcan los hechos. La otra peculiaridad que tiene, por eso es un buen mecanismo para hacer adelantamiento probatorio, es que garantiza la intervención del adversario, es decir, del no promovente del juicio futuro. ¿Ok? Garantiza la intervención del adversario en la evacuación, es decir, en la construcción de la prueba. Entonces nosotros vamos a traer al no promovente, a nuestro potencial adversario en ese juicio futuro, para que junto con nosotros construya la prueba. Es como si sacáramos el lapso de instrucción de un juicio ordinario y lo aisláramos, ¿ok? En un procedimiento cortico cuyo único objetivo es lograr el aseguramiento probatorio, acreditar o construir pruebas sobre una situación de hecho de la que tenemos temor fundado de que desaparezca. Está regulado en el Código de Procedimiento Civil en el artículo 813 y siguientes. Como requisito sine qua non, debe existir temor fundado de que desaparezca alguna prueba del promovente. ¿Ok? Es un requisito sine qua non. Alguna doctrina dice que el temor fundado está referido a la desaparición de los hechos. Por ejemplo, el profesor Salvador Januzzi. Otros se refieren a que el temor debe estar centrado en que lo que debe desaparecer son, o lo que debe haber temor fundado es que desaparezcan los medios de prueba. ¿Okay? Y para algunos,
otros en la doctrina, el temor fundado debe estar referido a la fuente de las pruebas. Es decir, que el temor fundado sea de que desaparezca la fuente de la prueba. En definitiva, nuestro Código de Procedimiento Civil habla de temor fundado de que desaparezca alguna prueba del promovente. ¿Cuál es el régimen del de retardo perjudicial? Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es de quién es la legitimación, es decir, quién puede plantear la demanda por retardo perjudicial, porque les adelanto desde ahorita que es un verdadero juicio, un verdadero procedimiento, ¿okay? Que incluso inicia por demanda. Que vamos a ver cuáles son las condiciones que tiene. Entonces, este procedimiento, ¿de quién es la legitimación? La demanda de retardo perjudicial la puede intentar quien tenga el temor fundado de que la prueba o el hecho pueda desaparecer. Entonces, esta legitimación la tiene tanto el potencial, es decir, el futuro demandante, como el potencial o el futuro demandado en ese juicio eventual. Puede ser tanto el demandado como el demandante del juicio futuro, que será el demandante del retardo perjudicial. Debe garantizarse siempre que intervenga el potencial no promovente del juicio eventual o futuro, bien sea que la posición procesal que ocupe en ese juicio futuro sea de demandado o de demandante. Eso no importa, pues se debe asegurar que participe, es decir, haga el control. Esto es de la esencia de este tipo de procedimiento, es de la esencia del retardo perjudicial. Formalidades. La solicitud, básicamente una demanda por retardo perjudicial, debe cumplir en lo que sea aplicable con lo previsto en el artículo 340, que es la norma rectora en materia de del contenido de los libelos de demanda del Código de Procedimiento Civil. Es la demanda del juicio ordinario. Realmente, y tengo que precisarlo, es un escrito de demanda donde, por ejemplo, no va a haber alegación de hechos, porque yo no voy a tener que probar nada. Simplemente, como les he venido refiriendo, el único objeto es construir la prueba. O sea que, aun cuando tenemos que cumplir en la medida de lo posible con lo que dice el artículo 340, realmente se trata de un escrito de promoción de pruebas. Eso es básicamente lo que es el libelo del retardo perjudicial. Debe presentarse junto con el libelo de la demanda, y esto es un requisito esencial, debe presentarse un justificativo. Esto es otra forma de prueba anticipada que vamos a ver en un rato. Este justificativo debe acreditar, es decir, debe hacer verosímil el temor fundado. El temor fundado a que el hecho o la prueba desaparezcan. Es decir, es una especie de prueba que haga creíble, que acredite, que haga verosímil que el temor que yo tengo de que el hecho o la prueba desaparezcan es real. Es real, es, creíble, es verosímil. Hay profesores que indican que se puede invocar, como elemento que acredite o justifique ese temor fundado, los hechos notorios o incluso una máxima de la experiencia. La admisión, aquí hay admisión, porque todas las demandas deben ser admitidas, pero esto es una autoadmisión que tiene sus peculiaridades. Porque lo primero que debe verificarse es si hay temor fundado. Básicamente, entre los argumentos que están en el libelo y el justificativo, el juez debe checar si hay realmente un temor fundado de que los hechos o las pruebas desaparezcan. Solo se puede hacer verificación de la conducencia y la legalidad. Fíjense que estamos hablando de, elementos que normalmente el juez checa en el auto de admisión de la demanda, en el auto de admisión de pruebas. Y en efecto, este auto de admisión del retardo perjudicial es un auto de admisión de demanda mezclado con un auto de admisión de pruebas, porque básicamente el juez, por supuesto que va a chequear si la demanda es contraria al orden público o a las buenas costumbres, porque es una demanda, pero además tiene que chequear los elementos, que normalmente se chequearían en un auto de admisión de pruebas. Entonces, ¿qué puede checar él? Puede checar la conducencia
y puede checar la legalidad de lo que yo estoy planteando como mecanismos de prueba a ser evacuados en el retardo. No puede checar la pertinencia, pues no existen hechos controvertidos con los cuales medir la pertinencia, porque no hay hechos controvertidos. Acuérdense que este tipo de procedimientos está vacío de controvertido. El controvertido se va a producir en el juicio eventual, en el juicio futuro, pero no hay controversia sobre ellos aún. Entonces no tengo cómo contrastar, con qué contrastar la pertinencia de los mecanismos de prueba que estoy haciendo. Eso se va a hacer hasta después, cuando se produzca el juicio futuro y yo aporte el retardo perjudicial, es decir, las pruebas ya construidas en ese juicio eventual. Se determina cómo deben evacuarse las pruebas. Acuérdense que los autos de instrucción, los autos de admisión de pruebas tienen una parte decisoria y una parte instructoria, es decir, cómo van o cómo deben evacuarse esas pruebas. Esa parte instructoria de la auto de admisión de pruebas del que hablamos en algunas reuniones pasadas. Tienen que tener claro que esto es todo lo que puede decir el juez. ¿Qué quiere decir eso? Acuérdense que en estos procedimientos no hay incidencias y además no hay oposición de la parte demandada en el retardo. Aquí no hay oposición a las pruebas. Nosotros planteamos el retardo, el tribunal admite y no hay posibilidad del no promovente, ¿ok?, de hacer oposición. Esta oposición va a quedar diferida hasta la oportunidad en que se abra el lapso de instrucción cuando se dé el juicio futuro. Aquí tengo que hacer la precisión de que hay profesores que piensan que sí es posible hacer oposición. Lo que nosotros vemos es que no hay un momento procesal para hacerlo, porque el diseño de procedimiento en nuestro Código de Procedimiento Civil no prevé una oportunidad particular para hacerlo. Esto hay que tenerlo también, presente. ¿Okay? Pero sí hay profesores, por ejemplo, el profesor León Enrique Cotén, piensa que debe darse la oportunidad de hacer oposición a la parte no promovente del retardo. ¿Okay? Otra cosa que tienen que tener pendiente es que no hay apelación de la auto de admisión de pruebas. Es decir, acuérdense que el auto de admisión de pruebas en el juicio ordinario tiene apelación, en el sentido de que si admiten pruebas de su adversario, usted puede apelar esa autoadmisión y si le niegan alguna prueba suya, usted tiene apelación. Es decir, hay apelación de la autoadmisión. En este caso no hay apelación, ¿ok? El único caso que se puede presentar en el que pueda haber o se le da apelación a la parte, ¿ok?, es solo en el caso de que se niegue la admisión de la demanda. Aquí aplicamos una regla general. Acuérdense que la autoadmisión de las demandas tiene apelación, ¿ok? Además, tiene apelación libre. O que a usted, siendo la parte actora del juicio del retardo, le nieguen alguna prueba. Eso sí tendría apelación. Pero que admitan las pruebas, es decir, la admisión de las pruebas que usted plantee en el retardo perjudicial, su adversario no promovente no podrá apelar de ese auto de admisión. La citación, esto es un elemento muy importante. ¿Okay? Porque acuérdense que a través de este acto de traslado, es decir, de llamar a su adversario en el juicio de retardo y ponerlo y llamarlo y traerlo al juicio, es un elemento fundamental. ¿Por qué? Porque es lo que garantiza que él puede hacer el control de las pruebas en el retardo. Entonces, la citación es una de las particularidades de este tipo de procedimiento. Es la razón de ser del mismo, pues tiende a asegurar que la parte no promovente participe efectivamente en la construcción de la prueba para el juicio futuro. Participe en la construcción de la prueba en el retardo perjudicial. ¿Quién está llamado a participar y a ejercer el control? Es decir, el derecho a la defensa. Es el mismo sujeto, y esto lo tenemos que tener muy claro, el que está llamado es el mismo sujeto, o sus sucesores, por supuesto, que será parte en el juicio eventual o futuro, cuando éste se plantee. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona que nosotros vamos a llamar
para que participe con nosotros en el retardo perjudicial como demandado del retardo perjudicial, debe ser la parte o la potencial parte en ese juicio futuro o eventual. No importa si va a ser la parte demandada, no importa si va a ser la parte demandante. Lo cierto es que tiene que ser el mismo sujeto o uno de sus sucesores, ¿ok? De el sujeto que nosotros estamos llamando para que controle con nosotros la construcción de las pruebas en el retardo perjudicial. Tiene que ser el mismo sujeto. Porque si nosotros demandamos en el retardo a A, por ejemplo, y en el potencial juicio demandamos a X, ese X, que es la parte actora o demandada en el juicio futuro, no ejerció control de la prueba en el retardo, porque el que nosotros demandamos fue a A, no a X en el retardo. Ergo, esas pruebas que se construyen en ese retardo no le podrán ser oponibles. ¿Por qué? Porque no participó en su control cuando se hizo el adelantamiento probatorio. ¿Quién es el juez competente? El juez competente para evacuar el retardo perjudicial es el juez de primera instancia del domicilio del demandado. Esto como primer elemento. Si no es este, nosotros podemos optar por el juez que haya de ser el juez competente para conocer del juicio futuro en el cual se harán valer las pruebas. Nosotros tenemos estas dos alternativas. Podemos optar por el juez de primera instancia o por un juez de primera instancia del domicilio del demandado o escoger al juez que pueda llegar a ser competente o que será el competente en ese juicio futuro o eventual. La evacuación. Este es el momento de construcción de los medios que yo he propuesto en la demanda de retardo. En principio no debería durar más de 30 días. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es el lapso, digamos, normal, el lapso natural para evacuar pruebas en el juicio ordinario. Esto no hay nada dicho en la normativa, aun cuando no tienen por qué ser los 30. Okay, vamos a decir que podríamos tener un máximo de 30. La verdad, la ley no dice nada, pero hemos entendido que deben ser 30 porque es el lapso natural de pruebas. ¿Qué medios de prueba puedo promover en el retardo perjudicial? En principio, todas, incluidas las pruebas libres. Ahora, aquí hay ciertas salvedades que debemos hacer. Entonces, teniendo claro que en principio pareciera ser que yo puedo evacuar o hacer evacuar por vía del retardo todas las pruebas, tenemos que tener claro que hay algunas que pareciera que no lo puedo hacer. ¿Cuáles serían? Lo primero que podemos nombrar son las posiciones juradas. Básicamente porque no hay hechos que confesar. ¿Ok? Además, no hay hechos controvertidos, ni tengo posición procesal que declarar. Adicionalmente, la normativa de nuestro Código de Procedimiento Civil excluye la posibilidad de la prueba de confesión, que entendemos que no debe entenderse como confesión, sino como posiciones juradas. ¿Ok? Entonces, las posiciones juradas sería una prueba que no podría realizar, básicamente porque la ley la tiene vetada, pero además, por una cuestión de sistemática, de comprensión, no hay hechos que confesar, no hay hechos controvertidos, ni hay posición procesal en contra de la cual declarar. Otra sería el juramento decisorio. Básicamente, además de de que no hay hechos controvertidos ni posición procesal, ¿ok? No hay causa que decidir, por lo que el juramento con contenido decisorio, que es el que sirve para decidir la causa, no tendría ningún sentido. Otro es la tacha, ¿ok? Básicamente porque lo prohíbe la ley. El artículo 442 del Código de Procedimiento Civil, en su ordinal sexto, prohíbe hacer que el funcionario y los testigos que hubiesen intervenido en el acto de otorgamiento de un documento público, ¿ok?, rindan declaraciones anticipadas. Y en el caso de que se haga, no se admitirán en juicio, lo que deja fuera la posibilidad de retardo perjudicial.
otros dos elementos es la exhibición. Esto no es unánime en doctrina y el fundamento es la circunstancia de que si la parte a la que se le pide la exhibición de algún documento no lo hace, el juez tendría que sacar elementos de convicción o conclusiones al respecto. Y aquí el juez no puede decidir nada. Otra consideración que yo debo hacer es que a mí me parece que sí es posible adelantar la exhibición. Nosotros pediríamos la exhibición del documento, ¿ok? Y si la parte no promovente, la parte demandada del retardo, no exhibe, esas conclusiones o digamos esas presunciones que puede establecer el juez en función de la reticencia de cumplir con la solicitud de exhibición, no se sacarán en el juicio del retardo, porque no se puede, porque no hay hechos controvertidos, porque no hay controversia, pero sí los podría sacar el juez en el momento de que se presente el juicio futuro. Pero ya les digo, esto no es unánime en doctrina. Otra cuestión que parece ser que no es posible hacer es el reconocimiento de documento privado. Pues para esto tenemos la vía ejecutiva, que es un procedimiento especial para hacer esto. ¿Qué ocurre si el temor fundado desaparece? Es decir, el hecho o la prueba no van a desaparecer en final. Pues nosotros estamos obrando, y por eso podemos emplear, y es la manera en que nosotros tenemos para habilitar este tipo de procedimiento del retardo perjudicial, es que haya temor fundado. Pero por alguna circunstancia, ese temor de que el hecho desaparezca no se vería, digamos, deja de existir. Por ejemplo, que se caiga un muro por ejemplo, en la autopista, por supuesto, eso habrá que recogerlo enseguida, pero por alguna razón el Ejecutivo, digamos, los entes municipales resuelvan decir que eso no se va a mover y, digamos, emitan una ordenanza o un acto administrativo diciendo que eso no va a mover y se va a permanecer de esa manera. Fíjense que en ese momento desaparece el temor fundado. Es decir, los hechos o las pruebas no van a desaparecer porque la situación de hecho se va a conservar. Entonces pareciera ser que no hace falta el retardo. ¿Por qué? Porque el móvil central, que es que haya temor fundado, simplemente deja de existir. Buena parte de la doctrina dice que el retardo se evacúa igual. Pues iniciado el juicio de retardo, ya se acreditó verosímilmente que había ese temor fundado, lo que es suficiente para iniciarlo y para concluirlo, independientemente de que el temor fundado de que desaparezcan los hechos o la prueba, desaparezca en el interín del procedimiento de retardo. Pero ¿qué ocurre si el hecho o la prueba no desaparece para el momento en que se inicia el juicio eventual o futuro? ¿Qué quiere decir eso? Que si el móvil para poder, y lo que nos habilitaba para poder entablar el juicio de retardo era que el hecho o las pruebas fueran a desaparecer, es decir, que para el momento en que se planteara el juicio futuro no iban a existir los hechos o las pruebas, y resulta ser que cuando el juicio futuro se da, y ya no es futuro, sino que es presente, se da la situación de hecho que yo había pensado que iba a desaparecer, no desapareció, sino que sigue presente, pareciera ser que yo tendría que hacer evacuar esas pruebas bajo la condición de la regla general, y es que las pruebas se tienen que construir en el juicio donde van a probar. ¿Qué significa eso? Si el retardo, las pruebas evacuadas en retardo van a tener o no van a tener eficacia probatoria. La prueba obtenida en el juicio de retardo sí sigue teniendo validez. Esta es la tesis mayoritaria, aunque hay profesores que dicen que habría que evacuarla siguiendo la regla general, es decir, en el juicio en donde van a probar nuevamente. En este sentido, el profesor Hernando Davis Echandía. ¿Cuándo puedo llevar, una vez evacuada es decir, yo tramito todo mi juicio de retardo y obtengo un resultado que es la prueba? ¿Cuándo puedo yo llevar esas resultas, esa prueba evacuada en el retardo perjudicial al juicio eventual o futuro? Es decir, el juicio eventual o futuro se da. En efecto, se produce la situación de controversia judicial
Y yo ya había construido, ya yo tenía construidas mis pruebas en el retardo, fundados en el temor fundado de que fueran a desaparecer los hechos o la prueba. Tratándose de unas pruebas simples, porque acuérdense que estamos hablando de evacuación de pruebas simples fuera del juicio, ¿okay? Tratándose de pruebas simples, es decir, las que se evacúan en el retardo, ¿okay? Deben incorporarse en el momento de promoción de pruebas. ¿Por qué? Porque el momento de promoción de pruebas es cuando se incorporan al juicio todas las pruebas simples. Esa es la regla general. Entonces, tratándose aquí, porque nosotros que vamos a evacuar en el retardo son pruebas simples, en el juicio eventual nosotros tendremos que aportar esas pruebas simples que hemos evacuado por retardo en el momento en que se aportan las pruebas simples. Esto es en el momento de promoción de pruebas, como el resto de las pruebas simples. En el procedimiento eventual o futuro, la parte no promovente en el retardo que participó o que debió haber participado, ¿okay? Porque acuérdense que ese es un elemento central, que participó en el juicio de retardo, en este momento, en el juicio, ya cuando el juicio ya no es futuro, sino que ya está presente, ¿okay? En ese momento, en el momento de instrucción probatoria del juicio que no estaba planteado, pero que ahora se planteó, puede hacer oposición a las pruebas del retardo. Porque es su derecho de contradicción. El de control ya lo hizo, ya lo ejerció. ¿Cuándo? Cuando participó en la construcción de las pruebas en el retardo. Pero su posibilidad de contradecirlas, es decir, de que se rechacen esas pruebas, no lo pudo hacer en el retardo. Por eso pero sí lo va a poder hacer ahora cuando las pruebas se presenten en el juicio eventual, que ahora es presente. El tribunal del juicio futuro o eventual deberá hacer, en el momento en que el juicio se plantee, ya no será eventual o futuro, sino que será presente, deberá hacer un pronunciamiento sobre la pertinencia de la prueba. Pues ahora, si hay hechos controvertidos con los cuales contrastar las pruebas obtenidas en el retardo y ver si son pertinentes o no con los hechos que ahora sí van a ser controvertidos. La valoración. La valoración se va a hacer conforme a las reglas aplicables para la prueba de que se trate. ¿Qué quiere decir eso? El juez debe apreciar y valorar las pruebas evacuadas en el retardo conforme a las reglas de valoración que le son aplicables a la prueba que se haya evacuado. ¿Qué significa esto? Que si yo evacúo por vía de retardo perjudicial unos testigos, yo voy a aplicar la sana crítica para valorar los testigos, porque esa es la regla de valoración para los testigos. Lo mismo que en una inspección, lo mismo que una experticia. ¿Okay? Acuérdense, y les hago la acotación aquí, de que estas son pruebas simples. No por el hecho de que estén en un expediente judicial, ergo un documento público, yo le voy a aplicar o le tenga que aplicar la regla de valoración para documento público, que es de plena prueba. Porque si yo evacuo unos testigos por vía de retardo, todo eso quedó certificado en un expediente judicial. Pero cuando yo agarre ese expediente judicial contentivo del retardo y lo lleve al juicio futuro, eventual, cuando se verifique y se haga presente, eso no quiere decir que cuando yo haga ese traslado y lo que se reciba sea documental, es decir, una prueba preconstituida, yo deba valorar esas pruebas que se construyeron en el retardo con valor de plena prueba. ¿Por qué? Porque es un documento público, porque es una prueba preconstituida. No. Se sigue valorando la prueba conforme las reglas que le son aplicables, conforme a la prueba que se trate. ¿Okay? Sí, tengo que hacerle la precisión de que el juez debe apreciar y valorar, además, ¿okay?, la regularidad de las actas en las que constan las actuaciones del retardo. Sí, desde un punto de vista documental. ¿Qué quiere decir eso? Que el juez, cuando del juicio futuro, cuando reciba el expediente o las actas, que son documento público, va a tener que verificar si se cumplen con todos los elementos que debe cumplir la prueba documental, porque ese es el modo en que se está transportando la prueba simple del retardo a el expediente
contentivo de ese que llamamos juicio eventual o juicio futuro. Pero esa transportación que se hace en efecto a través de un documento público judicial, ¿okay?, que son esas actas judiciales contentivas del retardo, el juez tiene que valorar si están regularmente efectuadas, si están bien certificadas, por ejemplo, si están bien foliadas, si en el expediente están debidamente firmadas por los funcionarios competentes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las pruebas que están contenidas en esas actas, que podemos decir que sí son documentos públicos, esas pruebas, esas resultas, eso lo debo valorar conforme a las reglas que le sean aplicables a cada prueba. Es decir, si yo evacué una experticia y unos testigos, yo la prueba que voy a evaluar, la prueba que voy a valorar en el juicio futuro van a ser una experticia y unos testigos. Sí, tengo que verificar que esas actas contentivas de esa prueba de testigos y esa prueba de experticia son regulares, están bien certificadas, cumplen con todos los elementos desde el punto de vista documental. Pero lo que yo voy a valorar de cara al juicio para establecer los hechos controvertidos en ese que llamamos juicio eventual o futuro son las reglas de la prueba de que se trate, testigos y experticia. Vamos a hablar de los otros mecanismos para hacer adelantamiento probatorio. El primero de ellos son los justificativos para perpetua memoria. Y aquí vamos a incluir de una vez la inspección ocular extralitem. Dentro de las nociones, lo primero que tenemos que ver es que aquí se trata de extrema urgencia. Si en el caso del retardo perjudicial estamos hablando de una urgencia, aquí la urgencia es extrema. Es decir, materialmente no vamos a poder esperar nada. Porque la eventualidad de que los hechos desaparezcan es inminente. Imagínense el caso, por ejemplo, ya no de una pared que se cae, ¿okay?, donde ustedes van a lo mejor a tener un tiempo para plantear la demanda, poner el retardo, que se admita el retardo, se cite y se lleve a su adversario al juicio de retardo. Aquí imagínense el caso más bien de una huella de frenos en la autopista. Con las huellas de los frenos se puede establecer muchas cosas, por ejemplo, a qué velocidad iba el vehículo por el largo de la línea de frenado. Si ustedes dejan que eso pasen más de unos pocos días o incluso más de unas pocas horas, ustedes se van a conseguir con que la huella se va a borrar y luego no van a tener la prueba que podría derivar de eso. Entonces ustedes, fíjense que si antes estábamos hablando de urgencia, aquí estamos hablando de una extrema urgencia. Un elemento que hay que tener pendiente en estos justificativos es que la evacuación es unilateral. Eso quiere decir sin control de la parte contraria, lo que por supuesto afecta su eficacia. Entonces sí es un mecanismo de muchísima urgencia, pero la evacuación se hace unilateralmente porque no podemos hacer, o llamar, mejor dicho, hacer el llamamiento de nuestro adversario para que haga el control. Ergo, se evacúan sin control de la parte contraria. En este caso, son de jurisdicción voluntaria o no contenciosa. Un concepto son diligencias probatorias que surgen para fijar algún hecho o algún derecho. Por eso nosotros vemos que hay justificativos para perpetua memoria de hecho y hay justificativos para perpetua memoria de derecho. ¿Qué pruebas se pueden evacuar? Cabrera sostiene que pueden evacuarse todas las pruebas. Borjas, comentando el código de 1916, dice que solamente se pueden hacer evacuar testigos, que es lo que normalmente ustedes han oído, en el foro, como justificativos de testigos. Otros piensan que solo la inspección ocular extralitem, que vimos que era uno de los mecanismos de adelantamiento probatorio, es decir, usted llama al juez para que el juez haga una percepción directa por el sentido de la vista de la situación de hecho que usted quiere fijar. Y los testigos. Estas, en efecto, son las que están referidas en nuestra norma procesal. Justificativos de hecho. Las características centrales.
Lo primero es temor a que desaparezcan o se modifiquen los hechos. Se evacúan sin intervención de la parte contraria, no siguen un procedimiento determinado, es decir, no cumplen con todas las formalidades en todos los casos. No hay control. El juez se puede hacer auxiliar de peritos, esto es en el caso exclusivo el de la inspección ocular extralitem, y debe intervenir un funcionario con competencia para evacuarlas. En estos casos, no solamente la competencia la tiene el juez, sino que también la puede tener la tiene el notario. Ustedes pueden hacer evacuar una inspección ocular, por ejemplo, por un notario. Inspección ocular extralitem la pueden hacer evacuar por un notario y también por un juez. Tengan presente que estamos hablando de un procedimiento de jurisdicción voluntaria. ¿Okay? El juez en estos casos no emite opinión ni decisión de ninguna especie. Simplemente ordena evacuar el diligenciamiento probatorio de que se trate. Deben ratificarse en el juicio futuro en el que se aporten como prueba. Fíjense que en este caso se pide la ratificación básicamente para poder, digamos, incorporarlas válidamente a ese juicio eventual, a ese juicio futuro. Pues debemos tener en cuenta que se hace sin intervención de la parte contraria y no se sigue un procedimiento o no está atado a demasiadas formalidades y no hay control. Por eso se pide que se ratifiquen en el juicio futuro. En el caso de la inspección ocular extralitem, no hace falta volverla a ratificar. Básicamente pueden revisarse a este respecto la sentencia de Sala de Casación Civil del 9 de mayo de 2013. La sala básicamente dice que en el caso de la inspección ocular extralitem ha sido evacuada por un funcionario con competencia para dar fe pública y por tanto no hace falta ratificarla porque el funcionario da fe de lo que haya visto u oído. En el caso de los testigos sí hace falta hacer la ratificación y en ese mismo sentido se pronuncia el profesor Aristides Rengel Romberg. A este respecto, el tema de los justificativos de testigos, hay doctrina, buena doctrina, que opina que la verdad esto le quita o le resta la condición de prueba anticipada a este tipo de justificativos. ¿Por qué? Porque básicamente si yo tengo que ratificar lo que ya había evacuado anteriormente, básicamente lo que estoy haciendo es promoviendo la prueba en el juicio futuro. ¿Okay? Entonces ya no estoy haciendo ningún adelantamiento, sino evacuando una prueba en el juicio en el que va a probar. Ejemplos de este tipo de diligenciamiento. Bueno, el ejemplo de la inspección extralitem o cualquier, digamos, declaración de testigos que usted vaya a adelantar porque tiene algún interés, por ejemplo, para acreditar alguna cuestión en específico. O porque alguno de los testigos se va a ir del país, o porque alguno de los testigos no va a poder declarar luego. Aquí acuérdense que el móvil es simplemente la extrema urgencia. ¿Okay? Solamente están referidos estos justificativos de hecho a recoger circunstancias fácticas y no hay pronunciamiento del tribunal de ninguna especie. Por otro lado, tenemos los justificativos de derecho. ¿Qué características vemos aquí? Se refieren a la comprobación de algún derecho. Por ejemplo, la posesión o lo que ocurre con los únicos y universales herederos, cartas de soltería, etc. Fíjense que en estos casos se evacúan porque hay un requerimiento de la ley. Es decir, la ley pide que de alguna manera nosotros acreditemos ciertas circunstancias. Por ejemplo, el caso de lo que ustedes conocen como títulos supletorios, donde el tribunal hace evacuar una serie de pruebas o se evacúan ante él una serie de pruebas y él luego declara que usted es poseedor, salvo oposición o mejor derecho de tercero. Entonces usted es poseedor, título supletorio. ¿Okay? Título posesorio, que usted es poseedor de eso. ¿En función de qué? De unas pruebas que fueron evacuadas a través de estos justificativos de derecho.
porque aquí sí hay una declaración por parte del juez. Lo mismo que ocurre, por ejemplo, con los justificativos únicos y universales herederos. Eso se pide, por ejemplo, para cuestiones de derechos sucesorales o trámites administrativos. Y usted lo que hace es que lleva unos testigos que declaren que en efecto usted es el único el único heredero de su causante. Las cartas de soltería, cuando usted se va a casar, la ley de hecho le pide que usted acredite su estado civil. Y una manera de hacerlo es evacuar uno de estos justificativos que son de derecho. Fíjense que aquí se declara algo. Se declara que usted es soltero, se declara que usted es único universal heredero, se declara que usted es poseedor. Entonces aquí se declara el derecho de una persona en función de la prueba que está siendo evacuada en el justificativo. Tienen que tener claro que siempre que no exista oposición de algún tercero, terceros podrían participar y hacer oposición a que se haga esa declaración, la posesión, que usted es heredero o que usted tiene un estado civil soltero. Y siempre admite prueba en contrario. Son de jurisdicción voluntaria o jurisdicción no contenciosa. Sigue sin haber intervención del tercero en el sentido de la construcción de la prueba, ¿ok? Siempre quedan a salvo derechos de terceros y solo pueden ser evacuadas por el juez de primera instancia del lugar en donde esté la cosa. En este caso nos referimos especialmente al tema de los títulos posesorios y los títulos supletorios. Aquí hay que hacer una precisión y es que hay una resolución del TSJ que pasó la competencia de los tribunales de primera instancia, que es lo que manda el código, a los tribunales de municipio. Por último, quería hablar con ustedes o abordar con ustedes lo que es el llamado traslado de prueba. Aquí lo primero que tenemos que tener presente, ¿ok?, es que no es técnicamente un caso de evacuación de pruebas en forma anticipada. Se trata más bien de una forma de hacer que unas pruebas construidas en un juicio distinto prueben en un procedimiento en el cual no fueron construidas. Es decir, yo tengo unas pruebas construidas en un juicio A que están destinadas a probar unos hechos que son controvertidos en ese juicio A, pero que por algunas circunstancias, ¿ok?, me sirven para probar los hechos que están siendo controvertidos o algunos hechos que están siendo controvertidos en un juicio B. Entonces yo lo que hago es que traslado la resulta, traslado la prueba. Pero esas pruebas tenían una razón de ser en un juicio diferente, pero pueden ser empleadas para un juicio, para otro juicio. ¿Ok? Las paso de un juicio a un juicio B. Pero fíjense que no estoy haciendo adelantamiento o anticipando pruebas. Simplemente son unas pruebas que normalmente se construyeron en un juicio, pero me sirven o yo les puedo sacar utilidad en uno diferente. Esto tiene un soporte, o el soporte que le podemos dar a esto está en la interpretación del artículo 271 del Código de Procedimiento Civil, que se refiere a la perención de la instancia. Y nos dice que la perención no extingue, esta norma del 271, la perención no existe los efectos de las pruebas que resulten de los autos. Solamente extingue el proceso, lo que quiere decir que yo puedo usar las pruebas usadas construidas en un proceso que se extinga en otro, porque esas pruebas no pierden su efecto. Lo que ha dado pie a pensar que yo puedo trasladar o transportar las pruebas de un juicio a uno, del juicio donde fueron construidas y donde van a, digamos, donde estaban llamadas a desplegar sus efectos, a uno diferente, porque las pruebas no pierden sus efectos, siempre conservan sus efectos en el juicio en donde, digamos, se puedan llevar. No toda la doctrina, también les tengo que aclarar eso, no toda la doctrina acepta esta figura. Por ejemplo, el profesor Jesús Eduardo Cabrera no está totalmente de acuerdo si no se trata de exactamente el mismo juicio. Es decir,
solamente en los casos previstos en el 271, en el sentido de que si yo construyo unas pruebas en un juicio determinado, ¿ok? Y el juicio se extingue por perención, ustedes saben que declarada la perención yo puedo intentar un tiempo después nuevamente la demanda. Bueno, las pruebas que yo construí en ese juicio original extinto, yo las puedo llevar a ese nuevo juicio, porque las pruebas no pierden o no se les extinguen sus efectos. El profesor Jesús Eduardo Correa dice que tiene que ser el mismo juicio. En Colombia es diferente y es una posibilidad real, ¿ok? Y está además expresamente regulado en la ley procesal colombiana y se dice cómo se hace. En nuestra legislación no está. Y surgen, sin lugar a dudas, estas polémicas. Nosotros pensamos que es admisible y aceptable el traslado de pruebas siempre que se garantice el derecho de control a la parte no promovente. En tal sentido, lo que debe garantizarse es que el no promovente haya tenido la posibilidad de haber participado en la construcción de la prueba, en el proceso original, es decir, en el proceso en que se formaron, y sea parte en el proceso distinto, en el proceso donde se quieren llevar o hacer valer esas pruebas. Cuando me refiero o les digo promovente, me refiero al promovente del traslado de pruebas, ¿ok? Porque independientemente, en mi opinión, si yo fungí como actor o demandado en el juicio original y yo funjo con una posición procesal en el juicio diferente, independientemente de eso, si yo ejercí control efectivo sobre las pruebas, se me pueden oponer y yo puedo oponer las pruebas construidas en el juicio original, siempre y cuando sea contra sujetos que tuvieron posibilidad de construir y controlar la prueba en el juicio original. Esa es mi postura, no es unánime en doctrina. Y especialmente no es lo que dice la doctrina del Tribunal Supremo, que al efecto ha indicado una serie, digamos, de elementos que se deben cumplir para que este traslado, de alguna manera, sea válido, sea eficaz, este transporte de pruebas de un juicio original a otro. Lo primero que nos dice es que las pruebas simples practicadas en un juicio primigenio son admisibles en otro posterior, habido entre las mismas partes. Básicamente, la reseña que les hice yo anteriormente. Que esto solo es posible si se han cumplido a cabalidad todas las formalidades procesales para su establecimiento en el juicio primigenio. ¿Qué quiere decir esto? Que fueron practicadas válidamente en el juicio primigenio. Tienen que ser pruebas regulares, ¿okay? Pruebas válidas. La sala nos dice, por lo cual, de no constar la inobservancia de las formalidades atinentes a la prueba, bien pueden apreciarse en un juicio distinto al que en el que fueron construidas. Que dicha posibilidad legal de traslado de pruebas, esto es lo que le refería hace un rato, de un juicio primigenio a uno posterior, se encuentra respaldado en lo dispuesto en el artículo 204 del Código Derogado, actualmente 270 del Código de Procedimiento Civil. Que las pruebas evacuadas en un juicio no tienen ningún valor cuando se presentan en otro si las partes del primer juicio, del juicio primigenio, del juicio original, son diferentes a las partes del juicio en el que se quieren hacer valer. Esto básicamente por lo que les comentaba hace un rato, de que se tiene que asegurar de que la parte a la que se le oponen las pruebas construidas en un juicio distinto, en el juicio original, haya tenido posibilidad de participar en el control de la prueba, en la elaboración de la prueba en el juicio original. La prueba, para que tenga validez, nos dice la sala, para que tenga validez en su traslado, debió haber sido practicada en contradicción y control de las mismas partes, que su aducción
al nuevo proceso sea en copia auténtica, es decir, que se haga certificada, autenticada por el tribunal que las evacuó originalmente. Esto me refiero desde el punto de vista documental. Que para su valoración el juez se le asigna una doble función, en el sentido, digamos, de apreciar la prueba, que consiste de una parte en el examen del medio de prueba trasladado, es decir, los testigos, la experticia, la inspección, la prueba de que se trate, en cuanto a su correcto establecimiento en el juicio primigenio, tiene que ser una prueba de testigos, de inspección, de experticia regular, cumpliendo todas las formalidades, y además debe hacer, digamos, una función de valoración, de verificación en cuanto a la autenticidad de las copias. Un poco lo que les comentaba antes cuando nosotros llevábamos el traslado, ¿ok? O la manera de llevar las pruebas que habíamos evacuado en el retardo y llevarlas al juicio futuro, ¿ok? También se debe hacer esta doble verificación. Una cosa es la prueba que yo construí, que yo evacué, en el caso del retardo, en el caso del traslado, en un juicio primigenio original, ¿ok? Y otra cosa es la manera, digamos, documental en que yo llevo o puedo, digamos, acreditar la prueba que se construyó. Son cosas diferentes. Otro elemento que nos dice la sala es que al cumplir con los requisitos para el traslado de prueba, no se hace necesario su ratificación en el proceso a donde se van a llevar. Es decir, las pruebas, si son regulares y se transportaron adecuadamente desde el punto de vista documental y se cumplió con todas las formalidades en su construcción, en su evacuación, garantizándose el control de la prueba y la contradicción en el juicio primigenio, esas pruebas no tendrían que ser ratificadas y tendrían eficacia probatoria en el nuevo procedimiento. ¿Qué ocurre? Aquí la sala, la jurisprudencia del Tribunal Supremo distorsiona un poco las cosas y básicamente acaba con la posibilidad de traslado cuando dicen que estén en juicio los mismos hechos. Es decir, se debe tratar de los mismos hechos y que los pedimentos sean idénticos. Básicamente, con esto estamos hablando del mismo juicio. ¿Ok? Mismo sujeto, mismos hechos, mismos procedimientos. Con estas, digamos, con estas dos últimas, digamos, elementos, requisitos, se hace muy cuesta arriba conseguir juicios en donde sean exactamente los mismos hechos y que tengan exactamente el mismo procedimiento. Porque aquí con esto la sala establece un grado de identidad muy alto, o la necesidad de un grado de identidad muy alto, con lo que básicamente desmonta la eficacia o la eficiencia que podría tener la figura del traslado de pruebas en nuestro derecho. Bueno, como siempre, nuestras competencias. En este momento ustedes deberían poder diferenciar entre pruebas preconstituidas y pruebas simples. ¿Qué situaciones probatorias deben darse para justificar la evacuación de pruebas fuera del juicio en el que van a probar? ¿Cuáles son las maneras procesales de hacer el adelantamiento probatorio? ¿En qué consiste y cuáles son las condiciones básicas para el retardo perjudicial? ¿Qué son los justificativos para perpetua memoria? ¿Y qué es un traslado de pruebas? Bueno, siendo esta nuestra última sesión, tengo que agradecerles su participación y su atención a todas las reuniones que hemos hecho. Pero me parece que además es justo agradecerle a una persona que, aunque nadie la haya visto, es básicamente la persona que hizo posible cada una de estas grabaciones que hemos podido compartir. Ven, y es la señorita Andreina Abu Hassan, que fue la que nos ayudó a filmar cada una de las clases y de las sesiones que ustedes han podido ver por esta vía. Gracias. Hasta luego y gracias.